Muchas gracias al laboratorio Janssen por este apoyo y este auspicio. Aprovecho también para agradecer a Ignacio, a Norberto y a Graciela el hecho de haberme invitado y mandar un saludo muy especial a quienes nos están escuchando por estar hoy acá, a muchos de los cuales conozco por compartir diariamente la actividad en el hospital o haberla compartido. Estuve viendo, mientras hablaban mis colegas, estuve viendo un poco la lista de participantes y vi muchos nombres y caras conocidas y me alegra mucho tenerlos de vuelta por acá. Por supuesto no los puedo nombrar a todos porque me olvidaría de alguien y el tiempo no me da, pero les quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que nos están escuchando. Yo voy a hablar de imágenes en hipertensión pulmonar y lo primero que quisiera decir es de qué no voy a hablar. No voy a hablar de resonancia porque ya habló Diego muy bien y hablar de dos que no las hago, pero quisiera dejar de nombrarlas porque están las presentes en es el centellograma ventilación-perfusión, que se usa tanto en el diagnóstico de TEP agudo, pero fundamentalmente en la evaluación del paciente con sospecha de TEP crónico. Y el otro tema es la angiografía pulmonar, tema que es resorte del médico intervencionista, que yo tampoco me dedico a eso. Pero quiero remarcar esos dos métodos que son muy importantes en alguna instancia en la evaluación de estos pacientes. Voy a hablar un poco de ecocardiografía y voy a hablar de tomografía. No estoy hablando en la primera diapositiva de tomografía, pero les quiero mostrar una tomografía para que se entienda la complejidad anatómica que tiene el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, es una cámara bastante irregular, que no tiene una forma única de distribución. Es triangular, la vemos en el eje corto en condiciones normales, pero tiene otra forma si la vemos en el eje largo, tiene un tracto de entrada, tiene un cuerpo, tiene un tracto de salida, todos los cuales contribuyen con diferentes tipos de contractilidad y de carga, por lo tanto es de evaluar. El ventrículo izquierdo es un ventrículo complejo de evaluar, el ventrículo derecho es mucho más complejo. Y así como el izquierdo, está mucho más influido todavía por las condiciones de carga, precarga, poscarga y la contractilidad. Tanto es así que ninguno de los parámetros tiene un valor independiente y tenemos que correlacionarlo, como vamos a ver, con las condiciones de carga que tiene ese ventrículo en ese momento y además con la relación cardiotorácica, es decir, con el pericardio. No es lo mismo un pericardio abierto que un pericardio cerrado y no es lo mismo en qué tórax estamos evaluándolo. No es lo mismo un pectum excavatum que un pectum carinatum, no es lo mismo un paciente con neumonectomía de ese lado que contralateral. Es decir, hay un montón de condiciones que tenemos que tener en cuenta, por lo cual todos los parámetros que voy a hablar ahora están influidos por todas estas condiciones y complejizan mucho la cosa. Hacemos ecocardiografía y el tema de la ecocardiografía es que es una herramienta central, porque generalmente es la primera herramienta de imagen que vamos a tener para el diagnóstico. Y si bien hay otras técnicas mucho más versátiles en cuanto a la determinación de algunos parámetros, como dijo Diego, la resonancia, y yo voy a mostrar también la tomografía, el gran valor de la ecocardiografía es que es una técnica, en primer lugar, muy accesible, económica, bedside, y que uno vuelve a hacer generalmente en el paciente. Es decir, el ecocardiograma es la puerta de entrada y generalmente se lo repite muchas veces porque primero es una técnica biológicamente segura y después tiene una accesibilidad que permite un monitoreo permanente. Por lo tanto, la ecocardiografía va a estar siempre presente en la evaluación de estos pacientes y en forma reiterada. ¿Cuál es el mejor parámetro ecocardiográfico para evaluar estos pacientes? Bueno, la primera respuesta es que no hay un gran parámetro. Tenemos que conocer todos y tenemos que conocer qué ventajas y limitaciones tiene cada uno, porque dependiendo del paciente y del tipo de patología que estemos viendo y de qué tipo de hipertensión pulmonar estemos evaluando, vamos a tener que aplicar uno u otro. Yo no voy a dar una charla de ecocardiografía, yo lo que les quiero mostrar es la cocina, es en qué herramientas usamos y cómo. Los que hacen imágenes las conocen muy bien, pero los que no digan, ¿de qué me está hablando cuando me habla de TAPSIA? Lo primero que hace el ecocardiografista es una evaluación cualitativa, subjetiva. Mira el ventrículo izquierdo, mira el ventrículo derecho. ¿Y qué mira? Mira el tamaño, mira la forma, mira la contractilidad, mira la relación con las otras cámaras. Mira si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, ya eso no es nada bueno porque me habla de que está dilatado. Mira el ventrículo izquierdo si es normal o no, porque eso me sugiere de alguna manera el origen de la hipertensión pulmonar, si las válvulas izquierdas están normales o no, si hay una valvulopatía significativa, mira el tracto de entrada, mira el tracto de salida, y eso ya nos orienta muchísimo
Yo les estaba comentando algo de la cocina. Yo lo que digo es que a mí me gusta siempre mostrar qué es cada cosa para que se entienda. Cuando uno le dice al ecografista TAPS, esto, el otro, qué está significando, bueno, para que se entienda qué estamos midiendo, especialmente para el que no se dedica al tema. Lo primero que uno hace es tratar de tener una impresión visual de ese ventrículo derecho. El ventrículo derecho, como decíamos, es una cámara bastante compleja y ya la impresión visual nos sugiere qué está pasando. Estos dos pacientes tienen hipertensión pulmonar severa, pero el paciente de la izquierda claramente tiene un ventrículo mucho más dilatado, con un movimiento del septum en sístole muy anormal que nos habla de una gran sobrecarga de presión de este ventrículo derecho que afecta incluso el llenado del ventrículo izquierdo. Y este otro paciente que tiene la misma presión pulmonar tiene un ventrículo derecho mucho más hipertrófico, mejor adaptado, menos dilatado, que no se sobrecarga tanto y no lleva el septum desplazado hacia el ventrículo izquierdo. Es decir, que el mismo valor de hipertensión pulmonar tiene un diferente comportamiento en uno y en otros escenarios. El otro tema que tenemos que ver, porque si el paciente tiene hipertrofia del ventrículo derecho, eso nos está sugiriendo que el paciente ya tiene un nivel de cronicidad. En cambio, si encontramos un ventrículo derecho dilatado o no, disfuncionante o no, pero sin hipertrofia, probablemente eso nos lleve mucho tiempo de evolución. Pero para que el paciente tenga hipertrofia, el proceso se tiene que haber instalado hace mucho tiempo y en forma lenta y paulatina. Ese es el valor importante. El otro tema que hacemos es medir el ventrículo derecho. Mediciones que son muy sencillas, que no tienen ninguna sofisticación, pero que tienen mucho valor pronóstico. Es decir, que la ecocardiografía nos permite evaluar un ventrículo derecho desde el punto de vista funcional y anatómico con muy buena reproducibilidad. Lo mismo con la aurícula derecha, y vamos a ver que una medición tan sencilla como el área o el volumen de la aurícula derecha tiene valor pronóstico, incluso impacto dentro de la mortalidad. ¿Y qué es el famoso TAPSE? ¿Por qué lo nombro mucho? Porque el TAPSE, ya lo dijo mucho Diego, es un parámetro que cada vez se está solicitando más como punto de vista pronóstico y vamos a ver que tiene mucha importancia en el seguimiento de estos pacientes. Lo importante del TAPSE es que es un parámetro muy sencillo que está incorporado en los equipos de ecocardiografía desde hace 50 o 60 años, porque simplemente es el modo M, es decir, es evaluar el desplazamiento de una estructura, que en el caso nuestro es la evaluación del desplazamiento sistólico del anillo tricuspidio. Es algo que es muy reproducible, que se tarda en adquirirlo 2 segundos, y que tiene como principal limitación que solamente evalúa la función longitudinal, es decir, el desplazamiento hacia la punta del ventrículo derecho, y no nos permite la evaluación de la función transversal, que contribuye mucho a la fracción de eyección, como mostró Diego Pérez de Arenaza en la resonancia. Pero el TAPSE es una herramienta que usamos todos los días, muy reproducible, muy fácil de seguir. Tiene otra limitación, que pierde un poco el valor pronóstico en pacientes que han sido intervenidos, es decir, donde puede haber adherencias pericárdicas, cualquier cirugía cardíaca, el reemplazo de válvula tricúspide, cirugías que generan adherencias de la pared del ventrículo derecho, afectan el desplazamiento del TAPSE sin que eso signifique una afectación directa del ventrículo derecho. Es decir, puede haber una fijación de la pared del ventrículo derecho por adherencias, mismo la pericarditis constrictiva, y el TAPSE alterarse, pero no estar traduciendo una contractilidad del ventrículo derecho. Pero fuera de ese escenario, en pacientes vírgenes de cirugía cardíaca ni pericarditis constrictiva, el TAPSE realmente es algo muy útil. Acá tenemos el ejemplo de un paciente con disfunción ventricular derecha, donde el TAPSE está disminuido por debajo de un valor de corte que hoy se calcula entre 17 y 20 milímetros. Otro parámetro importante es el área de acortamiento fraccional. Es algo parecido a la fracción de eyección. Es medir el área de fin de diástole del ventrículo derecho, el área de fin de sístole y calcular un porcentaje. El punto de corte normal es 35% y tiene la ventaja de que sí evalúa el acortamiento transversal del ventrículo derecho, es decir, el desplazamiento de la pared libre. Por supuesto, en pacientes con mala ventana esto es difícil, lo mismo con ventrículos muy trabeculados, porque nos cuesta definir el borde endocárdico. ¿Qué es el Doppler tisular? El Doppler tisular es un Doppler, por lo tanto esto es ángulo dependiente, hay que tener mucho cuidado técnicamente con tener una buena alineación con la pared, es el desplazamiento longitudinal de esa pared. De manera muy parecida al TAPSE, nos da un valor normal, usamos mucho la onda sistólica, que es la que nos habla de contractilidad, y usamos las ondas diastólicas para evaluar la función diastólica de ese ventrículo derecho. Y tomamos como punto de corte normal alrededor de 10 centímetros por segundo de desplazamiento. De manera tal que acá tenemos 3 ejemplos de 3 pacientes, uno con función de ventrículo derecho completamente normal, uno con función limítrofe y otro con función claramente disminuida del ventrículo derecho. Un poco estas son las limitaciones, las mismas que el TAPSE, pacientes con
pericarditis constrictiva, pacientes con cirugía cardíaca previa tienen alguna limitación para la evaluación del Doppler tisular porque afecta la motilidad y que es ángulo dependiente y por lo tanto hay que evaluarlo muy bien. Otro concepto que yo quiero comentar es que es el Myocardial Performance Index o índice de TEI, que muchos no terminan de comprender y es una cuestión muy sencilla para entender. Un ventrículo normal, ya sea derecho o izquierdo, fuerte, mantiene la puerta abierta mucho tiempo, la abre rápido y la mantiene abierta mucho tiempo. ¿Qué puerta es esa? La válvula auriculoventricular. La aórtica para el izquierdo, la pulmonar para el derecho. O sea que si yo tengo un ventrículo normal, rápidamente va a abrir la válvula pulmonar, la va a tener mucho tiempo abierta y rápidamente la va a cerrar. ¿Qué significa abrir? Periodo de contracción isovolumétrica, cerrar es el periodo de relajación y tenerla abierta es el periodo eyectivo. O sea que un ventrículo normal tiene mucho periodo eyectivo y cortos periodos isovolumétricos sistólico y diastólico. Entonces, este índice que compara en el numerador los dos periodos isovolumétricos sobre el periodo eyectivo tiene que ser bajo, porque el periodo eyectivo, que es el denominador, tiene que durar mucho tiempo. ¿Qué le pasa a un mal ventrículo derecho? Le cuesta mucho abrir la puerta, la válvula pulmonar, y cuando la abre la puede tener abierta muy poco tiempo y rápidamente se le cierra, porque no tiene mucho volumen eyectivo y mucho tiempo eyectivo. Por lo tanto, este índice va a ser alto, es decir, el numerador, los dos periodos eyectivos los dos periodos isovolumétricos van a durar mucho tiempo y el periodo eyectivo va a durar poco tiempo. Esto es el famoso índice de TEI, y acá tienen un ejemplo de un excelente ventrículo derecho en un paciente con hipertensión pulmonar, pero que tiene muy breves periodos isovolumétricos y mucho periodo eyectivo, y acá tienen otro paciente que tiene muy largos periodos isovolumétricos y muy corto periodo eyectivo. Es decir, que el índice de TEI es una forma muy sencilla, se puede calcular con Doppler común o con Doppler tisular y nos da un muy buen parámetro. El otro tema es la de PDT. La de PDT es la relación entre el cambio de presión y el cambio de tiempo de una insuficiencia valvular, que en el caso del ventrículo derecho, por supuesto, va a ser la válvula tricúspide. Y cuanto más vertical y más rápido sea la insuficiencia, mejor es el ventrículo. Por lo tanto, insuficiencias tricúspides con rápida aceleración nos hablan de un buen ventrículo derecho y aquellas que aceleran muy lento nos hablan de un mal ventrículo derecho. Es muy sencillo de medir, por supuesto requerimos que haya insuficiencia tricúspide para poder medir este parámetro, pero además de poder estimar la presión pulmonar en forma no invasiva, la insuficiencia tricúspide también nos ayuda a evaluar la función del ventrículo derecho. Lo otro que tenemos que evaluar es la severidad de la insuficiencia tricúspide. No es lo mismo en hipertensión pulmonar sin insuficiencia tricúspide que con insuficiencia tricúspide, y no es lo mismo con leve que con severa, y no es lo mismo con insuficiencia tricúspide libre. Podemos hablar mucho de la insuficiencia tricúspide en hipertensión pulmonar, pero indudablemente esto es un factor no solo diagnóstico, sino también pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y empezamos con las técnicas un poco más avanzadas, y acá sí se requiere un poco más de tecnología, y tenemos el strain. ¿Qué es el strain? Strain es deformación, es evaluar la deformación de la fibra miocárdica. Y se puede medir strain en ventrículo izquierdo, que es lo convencional, y después de ahí se empezó a derivar a las mediciones de las otras cavidades. Y el strain de la pared libre del ventrículo derecho se sabe que tiene un valor diagnóstico importante en la disfunción y un valor pronóstico, con un punto de corte normal de alrededor de menos 20. Valores más negativos, es decir, más negativos que menos 20, menos 25 son mejores, quiere decir que esa fibra deforma más. Por una cuestión técnica se mide en valores negativos, pero conceptualmente menos 25 es mejor que menos 20 y menos 10 está mucho peor que menos 20. O sea que lo que más se acerca al cero es un ventrículo derecho mucho más enfermo. Esto se mide a partir de una imagen bidimensional de buena calidad, necesitamos tener buena ventana y con software específicos. Pero como pueden ver, claramente a partir de menos 19, la sobrevida de estos pacientes con hipertensión pulmonar es muy, muy diferente y claramente les va peor. Si tenemos todavía mejor tecnología y podemos hacer ecografía tridimensional del ventrículo derecho, podemos calcular volúmenes y fracción de eyección. Y entonces nos aproximamos a la resonancia. Y la estimación de fracción de eyección por ventrículo derecho es comparable a la resonancia. Lo que suele ocurrir es que, como siempre pasa en ecocardiografía, infraestimamos los volúmenes, pero no así la fracción de eyección. Por lo tanto, la correlación fracción de eyección por eco 3D con resonancia es muy buena, los volúmenes siempre tendemos a infraestimarlos. Pero no solo podemos evaluar la fracción de eyección en los volúmenes, sino que podemos evaluar el comportamiento regional de ese ventrículo derecho y ver si hay algún área disinérgica y cómo se comporta ese septum. Y como pueden ver acá, y por eso fue toda la introducción,
Todas estas técnicas, la presencia de derrame pericárdico, el índice de Tate que acabamos de hablar, miocardio performance index, el área de la aurícula derecha, el TAPSE, la estimación no invasiva de resistencias pulmonares por eco, la estimación de presiones, el diámetro de vena cava, el strain de ventrículo derecho, todos tienen relación con el pronóstico, la mayoría de ellos con mortalidad y mortalidad o trasplante pulmonar desde hace muchísimos años. Es decir que todos estos parámetros los utilizamos en ecocardiografía como herramientas de valor pronóstico. Pero lo que se está hoy usando mucho, y Ignacio Bluro hizo una muy buena introducción y nos dio pie para poder simplificar un poco esta explicación, es combinar parámetros de acople ventrículo arterial. Y de alguna manera, no tomar solamente el valor aislado de un Doppler tisular o un TAPSE o una de PDT, sino integrarlo en cómo eso se adapta a la resistencia pulmonar y a la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para detectar ese famoso desacople. Ignacio presentó el año pasado, y esto está publicado en la Revista Argentina de Cardiología, esto fue presentado también en el Congreso, en pacientes que eran sometidos a trasplante cardíaco, y lo que demostró, a trasplante pulmonar, que demostró es que estos pacientes, cuando el TAPSE sobre la presión sistólica pulmonar tiene un valor generalmente inferior a 0,26, esos pacientes tienen mal pronóstico. ¿De qué nos está hablando esto? De que ese TAPSE no está acompañando al aumento de presión pulmonar. Ese desacople que él hablaba de la función ventricular derecha de lo que es la resistencia vascular pulmonar. Y esto ya lo están demostrando los autores también en otros parámetros, con un valor de corte de 0,31, que es un concepto, pero de alguna manera, cuando este valor baja de 0,31, lo que nos está mostrando es que ese ventrículo derecho no está siguiendo el aumento de resistencia vascular pulmonar. Y esto tiene un valor en la sobrevida, es decir, que tenemos que tratar de integrar los parámetros ecocardiográficos en cómo ese ventrículo se está adaptando a esa poscarga elevada que tiene. Y cuando estos pacientes uno le cambia la poscarga y ese TAP se mejora, tienen un valor pronóstico muchísimo mejor que si el TAP se mantiene igual o disminuye. Tenemos que hablar un poco de tomografía, y la tomografía también es una herramienta muy importante en la evaluación de hipertensión pulmonar. Básicamente lo primero es que la tomografía nos va a mostrar los signos de hipertensión pulmonar, y hay muchos signos de hipertensión pulmonar. Yo en esta imagen nuestra les muestro solamente dos, la dilatación de la arteria pulmonar y la presencia de tortuosidad, pero hay más, la presencia de calcificación, que nos habla de un desarrollo de ateromas y calcificación a nivel de la arteria o de sus ramas, la alteración del parénquima como expresión del hipoflujo pulmonar. Si hicimos un estudio con contraste, la presencia de contraste en venas suprahepáticas, que nos habla de insuficiencia tricuspidia, y eso es un factor de más pronóstico por tomografía. Por supuesto, el tamaño de las cavidades derechas, la dilatación del ventrículo derecho, la relación del ventrículo derecho con el izquierdo, el aplanamiento o abombamiento del tabique, como se puede ver en este estudio de ventriculograma tomográfico, con gran dilatación de cavidades derechas y un movimiento anormal del tabique interventricular en sístole, expresión de la sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Es decir, que todos estos son marcadores diagnósticos y pronósticos por tomografía en la hipertensión pulmonar. Pero además, podemos hacer ventriculogramas tomográficos, y esto es muy útil en aquellos pacientes que no tenemos un buen diagnóstico ecocardiográfico y que por algún motivo no se pueden hacer una resonancia porque tienen un 2 positivo o porque no la toleran. Porque la tomografía es un estudio realmente muy rápido y que nos brinda mucha información del parénquima, de la circulación pulmonar, y si hacemos un estudio funcional de la función de ambos ventrículos, y podemos calcular volúmenes ventriculares izquierdos, derechos y fracción de eyección con una correlación prácticamente igual a la resonancia. Como podemos ver acá, podemos hacer una ventriculografía derecha-izquierda, calcular volúmenes y calcular fracción de eyección, todo lo cual se obtiene en una barrida de tomografía. Al mismo tiempo, evaluar la circulación pulmonar, y entonces en un solo estudio tenemos función y anatomía pulmonar. Pero probablemente una de las herramientas que ustedes más conozcan es precisamente la y es muy útil en la sospecha de TEP agudo. Como pueden ver acá, esto es un trombo cabalgando en la bifurcación de la pulmonar, y tenemos el diagnóstico inmediato con tomografía de lo que es un TEP agudo. Podemos hacer una circulación, una navegación virtual a través de las arterias y ver cómo está comprometida cada una de sus ramas. Pero también es muy útil en el TEP crónico, y acá aprovecho para nombrar y agradecer a una coequiper nuestra que trabaja día a día, que es Vanessa Di Caro, que sé que nos está escuchando. Gracias, Vanessa, por estas imágenes, y comentarles que el join entre el imagenólogo y el cardiólogo es fundamental, porque la interpretación de estas imágenes es resorte del médico experto en imágenes, que es en este caso la doctora Vanessa Di Caro,
que justamente nos dice si ese paciente tiene TEP, si no tiene TEP, y si tiene TEP, cuál puede ser la edad de ese TEP en función de los hallazgos tomográficos. Hay signos que nos sugieren a nosotros cronicidad y esto nos orienta hacia el tipo de tratamiento. Acá pueden ver, muchos pacientes tienen TEP y la tomografía. Cuando hay algunas dudas podemos ir a otras técnicas como recién nombramos al centellograma y a la angiografía pulmonar. Y además, últimamente aparecieron ya muchos estudios que muestran el valor de la perfusión pulmonar, que se puede hacer con una técnica tomográfica, hay que simplemente cambiar un poco el protocolo, pero se puede hacer y acá pueden ver perfectamente este paciente que tiene un TEP del lado izquierdo, cómo está mucho mejor perfundido todo el lado derecho y la hipoperfusión marcada a nivel del pulmón izquierdo con consecuencia de este TEP. O sea que un poco en conclusión de las imágenes, el ventrículo derecho es realmente una cámara anatómicamente muy compleja, no solo desde lo anatómico, sino desde lo funcional. Por lo tanto, no hay un único parámetro que a mí me hable de cómo está ese ventrículo derecho. Además, está muy influido por las condiciones de carga y todos estos parámetros hay que tomarlos en relación a los otros. Por eso hay que integrar esa información de lo que es el acople ventrículo arterial. Todos los parámetros ecocardiográficos que les nombré, con excepción del ecocardiograma tridimensional, evalúan la función en forma indirecta. El único que evalúa la fracción de eyección es el ecocardiograma tridimensional, salvo que hagamos una resonancia o una tomografía que podemos, por supuesto, evaluar la volumetría en forma directa. La ecocardiografía tiene un gran valor porque es la puerta de entrada y de seguimiento habitual de estos pacientes. O sea que las técnicas ecocardiográficas las tenemos que utilizar y tenemos que saber las ventajas y limitaciones de cada una de ellas. Y cuando usamos tomografía tenemos que saber que le podemos pedir mucho más que simplemente la búsqueda de TEP. A la tomografía le podemos pedir la búsqueda de embolia de pulmón, pero además le podemos pedir ventriculograma derecho-izquierdo, perfusión pulmonar y evaluación de la circulación pulmonar periférica. Muchas gracias.